Vamos a comenzar con el tema de neurotransmisores. En este tema, recordemos, los neurotransmisores son estas sustancias que son liberadas por una neurona y actuarán en receptores. Recuerden que los receptores existen los receptores que se encuentran en la neurona postsináptica o la siguiente neurona a la que se le envía el impulso de esta sinapsis química, y se llaman heterorreceptores. Y están también los receptores que tiene la misma neurona que envió el neurotransmisor. ¿Esos cómo se llamaban? Los autorreceptores. Vamos a utilizar estas notas para ir viendo el tema de neurotransmisores, enfocándonos molécula por molécula o grupo por grupo de neurotransmisores para que no quede ninguna duda. Voy a alternar entre las notas unos cuantos datos clave del libro, unas imágenes del libro que quiero que notes, y al final una tabla para que veamos los agonistas y antagonistas de los diferentes neurotransmisores que existen. Vamos a tratar de darle un enfoque clínico, es decir, estudiaremos cada neurotransmisor, sí, sus receptores, ya sea heterorreceptores, autorreceptores, pero sobre todo específicamente el tipo de receptor con el que se cuenta, cuál es el efecto de cada tipo de receptor, qué resultado puede tener en la clínica, qué sustancias hacen un efecto agonista en él o le hacen un efecto semejante al neurotransmisor y que tenemos como antagonistas, bloqueadores. A la vez que enfermedades pueden meterse con este neurotransmisor y cómo lo podemos estudiar en la fisiología humana o qué asociación tienen. ¿Vamos a esto? Vámonos por grupos. Estudiemos los neurotransmisores en fragmentos. Primero que nada, quiero darle un vistazo a los neurotransmisores que más comúnmente vamos a estar revisando utilizando, que incluyen las catecolaminas y la acetilcolina. Voy a comenzar por la acetilcolina. Después, las catecolaminas. Recuerda, las catecolaminas abarcan desde la dopamina, la noradrenalina y hasta la adrenalina. Muchos en las catecolaminas dejan fuera a la dopamina. No se te vaya a olvidar a ti que las catecolaminas incluyen a la dopamina. Estas catecolaminas forman parte de las monoaminas, que luego te incluirá a la serotonina y la histamina. ¿Estamos claros? La serotonina y la histamina entran como monoaminas. Después tenemos los neurotransmisores que están en el grupo de aminoácidos con neurotransmisión o aminoácidos con actividad de neurotransmisor. ¿Cuáles son estos? Es muy sencillo identificarlos porque te suenan a nombres de aminoácido. El glutamato, el GABA o ácido GABA aminohipúrico, ácido GABA aminobutírico, la histamina, también por ahí se me anda escapando. Bueno, es más como monoamina, ya la mencioné, es cierto. Y hablaremos de algunas otras sustancias como estas. Con esta tabla de neurotransmisores terminaremos de ver el tema, con los medicamentos agonistas y los medicamentos antagonistas. La glicina también, sí la voy a comentar, aquí la tengo. Glicina, ese era el que se me estaba escapando de el grupo de los aminoácidos. Gracias. Glicina, en el grupo de los aminoácidos. Muy bien. Empezando por la acetilcolina, van a sentir que le dedico mucho tiempo, pero va a ser la muestra de cómo deben desglosar cada uno de ellos. La acetilcolina se clasifica dentro del grupo químico los ésteres de colina. Eso es muy relevante porque casualmente la colina es una parte de la acetilcolina que es muy difícil de refabricar, entonces esta piececita se tiene que reutilizar para fabricar nueva acetilcolina. De hecho, si nos vamos al proceso de la síntesis y degradación, recuerda que la síntesis de la acetilcolina consiste en tomar colina y fusionarla con una acetilcoenzima A. Luego, esto fabricará acetilcolina, la cual se va a guardar dentro de unas vesículas de acetilcolina. ¿Lo imaginas?
Imagínate que aquí está la acetilcolina. Y luego va a poder ser liberada. ¡Pum! Así es como funciona. La acetilcolina después, cuando es liberada, es degradada por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Unas tijeritas, si quieres verlo de esa manera. ¿Y parte la acetilcolina en qué? ¿En qué productos de desecho? Lo fabrica como productos de desecho acetato y colina. La colina va a ser recapturada. Se necesita usar de nuevo. Muy bien. Entonces ya vimos la acetilcolinesterasa. Va a hacer que esto se vuelva a separar en acetato y colina. Esta es la que debemos recapturar. Solamente la colina. El tiempo de vida útil de la acetilcolina es el tiempo que esté en la hendidura sináptica antes de que la destroce la acetilcolinesterasa. Oh, espera. Mira, tengo mal señalada mi flecha. Aquí está, acetilcolinesterasa. Así dibujé como enzima digestiva que lo va a ir a degradar. Listo, acetilcolinesterasa. Sí, lo que está aquí es acetilcolintransferasa. Es la que fabrica la acetilcolina. Es la que las fusiona. Una flechita equivocada, ¿verdad? Y ya podríamos de repente equivocarnos. ¿Y cómo se hace la recaptura de la colina? La colina, junto con toda la serie de ejemplos de neurotransmisores que veas que se recapturan, va a ser recapturada por un mecanismo de transporte activo secundario. Muy bien. La colina es empujada al interior, empujada también por una molécula de sodio, cotransporte activo secundario. Aquí está. Entonces ya entendimos qué cosas le vamos a estudiar a cada neurotransmisor. ¿Cómo se sintetiza? ¿Cuál fue su precursor? ¿Quién es la enzima que lo fabrica? En este caso la acetilcolintransferasa. ¿Quién es la enzima que lo degrada? Si es que se presenta esa situación. En este caso la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Y si es recapturada, ¿por qué mecanismo? En este caso, la pura colina es recapturada por un transporte activo secundario, cotransporte. Prácticamente todos los neurotransmisores que tengan mecanismo de recaptura van a ser por este transporte secundario. La recaptura de glutamato, serotonina, todo. ¿Dejé claro este punto? Ya lo estudiamos en transportes transmembrana, que así se suelen recapturar los neurotransmisores. Una cosa que quiero que distingas de la acetilcolina con respecto a otros neurotransmisores que también se recapturan es que la acetilcolina, aunque se recaptura la colina, solo es activa mientras no la degradas. Así que, ¿cuándo deja de funcionar? Respuesta correcta, cuando es degradada. No, el acetato no se recaptura de nuevo, no se vuelve a utilizar. ¿Hasta cuándo dejas de funcionar la acetilcolina? Hasta que es degradada. ¿Cómo haces que funcione más tiempo o mejor la acetilcolina? Inhibes a la acetilcolinesterasa. ¿Quedamos claros? En cambio, en otros neurotransmisores, en otras moléculas, ¿cuándo va a dejar de funcionar un neurotransmisor? Hasta que sea recapturado. Porque no se degradan. Por ejemplo, ¿quién? El glutamato. Ya hablaremos de él más adelante. Que tengamos bien clara esta distinción, porque hay preguntas muy puntuales que necesitas entender cuándo deja de funcionar un neurotransmisor. Ya dijimos acetilcolina cuando se degrada. Muy bien, me voy a regresar por aquí para ahora ver cuándo y dónde funciona. La acetilcolina tiene estas ubicaciones de función. Puede funcionar en la unión neuromuscular, es decir, es el neurotransmisor encargado de que el nervio provoque la contracción del músculo esquelético, tu movimiento voluntario. Específicamente en los receptores NM, también conocidos como N1. O nicotínicos 1 o neuromusculares. Nicotínicos del músculo esquelético, correcto. También está en las terminales preganglionares del sistema nervioso autónomo
y en las terminaciones postganglionares de exclusivamente el parasimpático. Esto déjame te lo muestro con este esquema. Como verás, del cuerpo, la motoneurona A-alfa está echando su neurotransmisor acetilcolina en el receptor nicotínico. Luego, fíjate que tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático, ambos, la semilla, el sistema simpático como el sistema parasimpático, ambos utilizan acetilcolina en su ganglio autonómico. En el ganglio autónomo, aquí, la sinapsis, donde pasamos de neurona preganglionar a neurona postganglionar. Otra forma de decirlo, donde se conectan las neuronas tipo B con las neuronas tipo C. Estas siempre serán por acetilcolina. No nos sorprende para nada para el parasimpático, porque sabemos que el parasimpático, ¿qué neurotransmisor utiliza? Acetilcolina. Pero el simpático, nosotros pensamos que usa catecolaminas. Y es verdad, usa adrenalina y noradrenalina, pero lo hará después. Al rato les platico dónde, cuando pasemos a eso. Ahora, el parasimpático y el simpático ambos usan acetilcolina en las terminales preganglionares. ¿Y ambos son de qué tipo? ¿Qué tipo de receptor? Nicotínico neuronal, nicotínico N o nicotínico tipo 2. Ese es el que existe aquí y aquí. De hecho, también es el que existe en la médula suprarrenal. ¿Sabías o has estudiado que la médula suprarrenal, parte de la glándula suprarrenal, pero su centro, médula suprarrenal, libera también catecolaminas? Libera. Pero como lo estás viendo, es evidentemente una especie de ganglio del sistema autónomo, pero que no tiene axones que redirijan las catecolaminas, entonces solo los liberan a la circulación. Por lo tanto, de la mismísima manera, es como si fuera un ganglio autonómico que también tiene receptores nicotínicos N2 o neuroneuronal. NN. ¿Ok? Acá tuvimos el NM o N1. Ahora, para que no te confundas, acuérdate, lo primero que aprendiste es que la acetilcolina actúa en el músculo esquelético. Listo. Y después aprendiste que estaba en los ganglios autonómicos. Por eso te puedes acordar que es el nicotínico tipo 1 y este es el nicotínico tipo 2. Todos los nicotínicos que mencioné, todos los receptores nicotínicos, vamos a ver que son de qué tipo. ¿Te acuerdas de esta tabla? Está reconstituida. Es un fragmento de las tablas que ya te he mostrado. ¿Tiene algo en este espacio de segundo mensajero? No tiene nada. Los nicotínicos no usan segundo mensajero. Directamente utilizan la apertura de canales. Aumentan la conductancia al sodio y al potasio. Aumentan la conductancia al sodio y al potasio. Entonces, más específicamente, en realidad lo que nos importa, lo que nos interesa es su efecto excitatorio que tienen aumentando la permeabilidad al sodio en canales de sodio sensibles a acetilcolina. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No te me confundas. Esto que están haciendo es porque canales de sodio sensibles a, y se escribe el neurotransmisor que aquí actúa, acetilcolina. Sensibles a ligando, sensibles a acetilcolina, y directamente se abren. Eso es la actividad y por lo tanto estos se clasifican como ionotrópicos. Mientras que estos otros que sí ahorita te platico son metabótropos, porque tienen algo en el espacio del segundo mensajero. Exacto, ahorita volvemos a ellos. Bueno. También vamos a encontrar receptores nicotínicos en los complejos prosencefálicos basales. Quiero aprovechar para sacarte de una vez aquí un concepto clínico que vi que no estaba, lo voy a anotar. Estarás familiarizado o habrás escuchado que la acetilcolina
es de las vías colinérgicas el neurotransmisor que se encuentra asociado a qué enfermedad crónica degenerativa, que tiene que ver por lo tanto con la acetilcolina en el sistema nervioso central. ¿Mm? Sí, Alzheimer. Ahorita les platico un poquito más al respecto, pero sí, es el neurotransmisor de, si hablamos de enfermedades crónicas neurológicas degenerativas, Alzheimer es el que está involucrado. Ajá, me comí la Z. Ahora bien, ya quedamos con las ubicaciones. ¿No sienten que nos están faltando algunas ubicaciones? Todos estos son las ubicaciones de las señales entre neuronas y el músculo. Es lo de los nicotínicos. Nos está faltando este súper importante efecto posganglionar del sistema parasimpático. El parasimpático también usa acetilcolina en su neurona posganglionar. Aquí lo teníamos. Pero esos son muy, muy, muy en específico. ¿Los receptores de qué tipo? Muscarínicos. Los muscarínicos. Hay de diferentes formas. M1, M2, M3, M4. Vamos a ellos en específico. Los receptores muscarínicos son los que realmente tienen los efectos del sistema parasimpático. Habrá después en neuro un tema y una oportunidad de recapitular el sistema nervioso autónomo y tendrán precisamente que volver a esta tabla, volver a esta función de cada uno de los receptores, porque ya descubrimos exactamente dónde están los nicotínicos, sus funciones y sus mecanismos de acción. Vamos a hacerlo con los muscarínicos, que son los efectores del sistema parasimpático. Los otros nicotínicos no son del parasimpático. Muy bien. Tienen una ubicación. Tienen una ubicación que tenemos que conocer. Los muscarínicos M1 se encuentran, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Especialmente nos gusta para preguntas que nos hacen después en cuanto al ojo. Que si el ojo cierra la pupila, por ejemplo. La pupila, ¿cómo se cierra? ¿Gracias a qué músculo? El músculo constrictor del iris o esfínter de la pupila. El esfínter de la pupila o constrictor del iris, que recuerden que tiene una forma de espiral. Solo estoy usando este ejemplo para que tengan un contexto. El esfínter de la pupila. Son fibras musculares que se encuentran en una disposición circular. ¿Cómo se cerrará la pupila? ¿Cómo se le llama a ese efecto? El nombre del efecto es miosis y se lleva a cabo cuando los músculos hacen ¿qué? Los músculos que tienen esta forma de esfínter se contrae. La miosis, generada gracias al receptor M1 en el ojo, extensión del sistema nervioso central, se lleva a cabo porque las células musculares que se encuentran en forma de esfínter se contraen. ¿Qué necesitan las células musculares para contraerse? Las de todo tipo necesitan que en su citoplasma se libere o entre calcio. Excelente, calcio. Por eso, fíjate el efecto final, flechita para arriba, calcio, aumento de la permeabilidad al calcio. ¿Tiene sentido para ti? Sí, ¿verdad? Ahora, como son mecanismos metabótropos, en el posterior tema te hablaré de los diferentes tipos de receptores, segundos mensajeros que existen y mecanismos de transducción. Pero,
Desde este instante quiero que sepas que los metabótropos que utilizan el mecanismo de segundo receptor tipo GQ, activan los segundos mensajeros inositol trifosfato y diacilglicerol, y estos, sí o sí, el efecto que tienen es aumentar los niveles de calcio. Por eso, este receptor GQ, que suba los niveles de IP3 y diacilglicerol y luego, por lo tanto, los niveles de calcio, lo vas a encontrar en toda clase de señal molecular que quiera hacer que algo se contraiga. Por ejemplo, en este caso, M1 en el esfínter de la pupila haciendo la contracción del músculo liso en forma de esfínter. ¿Tiene sentido? Muy bien, muy bien. Ah, entonces no son solo letritas aisladas incomprensibles. No te preocupes. Y si quieres profundizar en esto, en el siguiente tema de receptores y comunicación celular lo veremos. Bueno, vamos a continuar con los efectos que nos dejan claro esto. El efecto del parasimpático ya vimos que era cerrar la pupila, miosis, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene en el corazón? El cual, por cierto, tiene el receptor muscarínico tipo 2, el M2. Tú tienes que saber del parasimpático lo que hace, y gracias a eso vas a poder deducir las acciones. El parasimpático tiene acción de, en el corazón, disminuirle su actividad. Digamos, disminuir la frecuencia cardíaca. También su fuerza de contracción y todo. A ver, entonces, ¿qué crees que le hace al corazón? ¿Lo estimula o lo inhibe? El sistema parasimpático que le hace al corazón lo inhibe. Al rato que vayamos al sistema simpático lo va a activar. Pero el parasimpático lo inhibe. Baja frecuencia cardíaca, fuerza de contracción. Ok. Vamos a ver si coincide. Utiliza un segundo mensajero que se llama AMP cíclico, pero no sube el AMP cíclico, baja el AMP cíclico, y esto lo hace gracias a un receptor de tipo G, proteína G inhibitoria. G inhibitoria, la cual baja los niveles de AMP cíclico. No le voy a poner el signito de cruz porque no estimula el AMP cíclico. Hace que se baje el AMP cíclico, y por lo tanto eso hace que se inhiba en resumen, me voy a brincar varios pasos. Hace que se abran canales de potasio. Por lo cual, ¿qué significa esta flecha? Aumenta la permeabilidad al potasio. A diferencia del caso de arriba, que era excitador, en este caso, ¿qué hace el aumento de la permeabilidad al potasio? El potasio se sale, la célula se vuelve negativa y es inhibidor. Oh, así que el GI en su receptor M2 baja el AMP cíclico que baja la actividad al abrir los canales de potasio. Oh, baja la frecuencia cardíaca. Muy bien. Por eso es G inhibidor. Este tipo de cadenitas y secuencias las vas a encontrar así frecuentemente, a diferencia de los ionotrópicos que eran acciones directas. También excitadoras o inhibidoras, pero directas. Ajá. Sí, estos conceptos los has estado viendo desde primer semestre, pero como que no te daban un detalle preciso, ¿verdad? Ahora, vámonos con el receptor M3. El receptor M3 es como que el más difundido en general. En las glándulas y el músculo liso, voy a agregar, por ejemplo, músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? Ejemplo, en el intestino. En el intestino o las glándulas salivales y así. ¿Qué actividad tienen? ¿Qué actividad tienen las glándulas del músculo liso y demás? Es más, también, ¿sabes dónde? En las vías aéreas, en los bronquios. ¿Qué le hace el sistema parasimpático a la vía aérea? La cierra, la constriñe.
y puedes respirar menos. Y en el intestino, ¿qué hace? También lo cierra, o sea, la constriñe, pero de una manera que se llama peristalsis. O sea, le aumenta su actividad, aumenta su contracción. Peristalsis, peristalsis, peristalsis. ¿Ya? O sea, de alguna manera u otra, el receptor M3 en el intestino y en los bronquios, en ambos casos, aumenta la constricción. Eso hace el parasimpático. Ajá. Disminuye el flujo de aire a través de la vía aérea y aumenta la peristalsis. La peristalsis es contracción. ¿Queda claro? Estoy hablando de la peristalsis, contracción del músculo intestinal. No de que se le disminuya su flujo sanguíneo ni de que se cierren los vasos sanguíneos del intestino. No fue lo mismo. No te confundas con eso, que me parece es lo que varios pensaron. ¿Cierto? Ok. No hablé del musculito de los vasos sanguíneos del intestino, no, sino del músculo del intestino. Se puso a trabajar. Ok. Entonces el parasimpático, ¿qué quiere hacer en esas cosas? En esos músculos vía aérea e intestinales. Los pone a trabajar, los pone a contraerse. Por eso, ¿qué necesita? Necesita calcio, un efecto excitador extraído de haber aumentado sus niveles de IP3 y diacilglicerol, los cuales son sus segundos mensajeros. De seguro, ¿qué receptor tiene? Un receptor de tipo GQ. Por si se te olvida, es con Q de queso. Y el queso es un lácteo que tiene calcio. Con Q de queso, con Q de calcio. Ok, forzadota. Pero está bien. Siguiente, vámonos por el M4. Ya vieron por qué. Y luego por qué ya no sé escribir, ¿verdad? Toda la mala ortografía. Bueno, ya vieron por qué hace este efecto de aumentar la motilidad. Tú vas a utilizar esta lógica para asociarlo y que no se te olvide. Acuérdate las ubicaciones así bien fáciles. Mira, hasta aquí donde vamos. M1, M2, M3. El resto. M1, M2 y M3. M1, sistema nervioso. M2, corazón. M3, el músculo liso en general. También aplica para los esfínteres, para los músculo de la vejiga, del colon, etcétera, ¿ok? Ya lo iremos retomando después en el tema de sistema nervioso autónomo en neurofisiología. Pero bueno, primero los receptores. El M4 y el M5 también se encuentran en el sistema nervioso. Bueno, la verdad es que el M3 también se encuentra en tiroides. Y el M4 además está en páncreas. Ahí casual. Y el M4, el receptor M4, tiene un efecto de aumentar los niveles de potasio. Como verás, también tiene un G inhibidor. Y el M5 aumenta los niveles de calcio, también tiene un GQ. En resumen, los primeros tres son los más importantes, pero quiero que te des cuenta de que todos fueron de tipo metabótropo y que nunca se te olvide que el M1 es GQ y el M2 es GI. ¿Ok? ¿Alguna duda? Perfecto. Ya entendimos los receptores. De esta manera quiero que desgloses para cada neurotransmisor, que hagas el análisis en la tabla que ya te voy a dejar. Esto es el desglose máximo que podemos hacer de un solo neurotransmisor. Bueno, ya acabamos con la acetilcolina. Recordatorio, actúa mientras está en la hendidura sináptica y deja de funcionar cuando se degrada por la acetilcolinesterasa. Vamos a meter las implicaciones y correlaciones clínicas. A nivel de sistema nervioso central en general, el Alzheimer es la enfermedad que se presenta cuando se dañan las vías colinérgicas. Dicho en general, vías colinérgicas del sistema nervioso central. Lo puedes ver por aquí.
Las vías colinérgicas incluyen cosas dentro de los núcleos septales, núcleo basal, el complejo pontomesencefalotegmentario, haz del cíngulo, fornix, etc. ¿Ok? Bueno, todo eso. Cuando se empiezan a dañar, empiezas a desarrollar enfermedad de Alzheimer, que es un defecto en la memoria, sobre todo a corto plazo, y una lesión principalmente a nivel del hipocampo. Lo retomamos luego en neuro. Ahora, correlaciones clínicas aparte. Vamos a ver unas cuantas toxinas y enfermedades. El curare. ¿Recuerdas el curare? El curare es una toxina que se produce en algunas ranas de algunas selvas y era utilizado por algunas tribus incluso como veneno paralizante de sus presas. También es utilizado hoy en día en la clínica el curare como un medicamento relajante muscular para poder hacer cirugías con mayor facilidad, para abrir, relajar músculos a la hora de una cirugía extensa, abrir fácilmente. ¿Por qué? Porque el curare lo que hace es bloquear receptores NM, o sea, receptores de tipo N1, o también hablar de los receptores de acetilcolina en el músculo, es decir, bloqueará canales de sodio sensibles a acetilcolina. ¿Te das cuenta? Este tipo de cosas en general hace que al bloquear el receptor, te pregunto, ¿cómo van a estar los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica? Normales, no te me confundas, nadie los movió. Los neurotransmisores en la hendidura sináptica van a estar normales, pero no van a poder funcionar la acetilcolina porque está bloqueado el receptor por el curare. Así que de esa manera, aunque hay neurotransmisor, pero no están funcionando los receptores, no se va a poder generar la contracción del músculo y te va a dar una parálisis flácida. El nervio no va a poder transmitir el impulso. El nervio. Si tú le pasaras un impulso eléctrico directito al músculo, sí se contraería, pero no hay comunicación nervio-músculo. ¿Por qué? Curare. ¿Queda claro? También da parálisis flácida el Botox. Aquí lo tengo, pero por un mecanismo completamente diferente. Veamos la diferencia. La toxina botulínica, que se utiliza para quitar arrugas, por ejemplo, porque te relajan los músculos, o se inyecta en el esófago para quitar la acalasia o contracción sostenida del esófago, o a veces si se comen una lata de comida así enlatada en mal estado, que ya estaba bombado o dañado la lata, ahí se suele cultivar, se genera la toxina botulínica, la batería del Botox. Entonces no coman latas vencidas, ¿ok? Bueno, el punto es que la toxina botulínica también va a generar una parálisis flácida. ¿Parálisis flácida? Parálisis flácida. Pero va a ser distinto. La toxina botulínica lo que hace es impedir la liberación de la acetilcolina porque bloquea la sinaptobrevina. Entonces, ¿cómo van a estar los niveles de neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sináptica? ¿Cómo van a estar los niveles de neurotransmisor en la hendidura sináptica cuando tienes toxina botulínica? Disminuidos. ¿Te das cuenta? En el caso de arriba y de abajo, mismo efecto, parálisis flácida, pero en este está normal el neurotransmisor, baja la actividad del músculo porque no actúa en el receptor, bajos receptores disponibles, y aquí los receptores, ¿cómo van a estar? Los receptores van a estar normales, solo que no va a haber suficiente neurotransmisor. Los neurotransmisores van a estar bajos. En ambos casos confluyes en una parálisis flácida. Ese tipo de cosas son preguntables de examen porque son cosas que te pueden poner. ¿Por qué tiene parálisis flácida este paciente? Opción A. Están bloqueados los receptores de acetilcolina. Opción B. Está disminuida la cantidad de acetilcolina. Opción C. Está degradándose demasiado rápido la acetilcolina. Son diferentes cosas. Diferente cuestión. Muy bien. Continuando con esta idea.
quiero que veas aquí que... bueno, ya, no me voy a clavar. Aquí está la toxina botulínica que impide la fusión y liberación de la acetilcolina. La miastenia gravis ahora. La miastenia gravis es una enfermedad súper importante que consiste en como si tu cuerpo fabricara curare naturalmente. ¿Me explico? Fíjate, también bloquea el receptor NM o neuromuscular, nicotínico M. Por lo tanto, también te da parálisis. También tienes debilidad de los músculos. Pero esto es por específicamente una autoinmunidad contra tus receptores de acetilcolina. Una vez más, las respuestas serán como el curare. ¿Cómo está el neurotransmisor? Normal. ¿Y los receptores? Disminuidos, afectados. Ok. Empiezas a presentar datos de debilidad muscular más progresivo, como ptosis palpebral, que se te cae el párpado, o debilidad muscular y dificultad para andar. Quiero que sepas que el tratamiento para la miastenia gravis, ¿qué crees que incluye? Inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Te acuerdas hasta cuándo funcionaba la acetilcolina? Hasta que la degradabas. Entonces, medicamentos como la neostigmina, edrofonio, fisostigmina son tratamiento de la miastenia gravis. Cuando administras estos tratamientos, inhibes a la acetilcolinesterasa y por lo tanto los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica van a aumentar. Fíjate la diferencia que te voy a preguntar. Paciente que recién es diagnosticado con miastenia gravis, ¿cómo están los niveles de neurotransmisor en la hendidura sináptica? Normales. ¿Y los receptores para la acetilcolina, cuando tienes miastenia gravis? Disminuidos. Ok. Ahí estamos bien. Se le inicia tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa solo hasta que le den tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Paciente ahora tiene como la acetilcolina en la hendidura sináptica aumentada. ¿Y los receptores? Siguen disminuidos, pero entre una sobreestimulación con exceso de acetilcolina en los pocos receptores disponibles, tiene una neutralización y efecto como que ahí mejorado. Como que funciona. ¿Ok? No se resuelve el problema de los bajos receptores, pero sobreestimulas los que sí hay, por aumentar la cantidad de acetilcolina. Muy bien. Entonces ahí tienes que también un paciente que se intoxique y accidentalmente tome de estos, por ejemplo, va a tener unas contracciones musculares, calambres y cosas de hipercontracción, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, no se cura, se maneja. Hay investigación, pero... Siguiente. Quiero que te des cuenta de que este inhibidor de la acetilcolinesterasa elevó la acetilcolina. Se da en dosis normalitas. Y mejora ahí la sensibilidad y la contracción y la fuerza muscular. Hay otros medicamentos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Bueno, más que medicamentos, venenos. Que hacen lo mismo pero en masivo. Así pero en masivo, ¿ok? ¿Cuáles son los medicamentos que buscan hacer esto con intención de matar algo? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa irreversibles, como son los insecticidas de tipo organofosforados. Que puede pasar que una persona los tome por accidente o se intoxique fumigando por ahí o algo. Entonces es el caso que inhibir la acetilcolinesterasa aumenta la actividad de la acetilcolina, pero a lo menso, así, bastante, demasiado. Entonces da un síndrome colinérgico, lo cual tiene efectos de aumento de la acetilcolina, tanto por sus receptores nicotínicos como por sus receptores muscarínicos. Mira, por sus receptores muscarínicos va a dar cosas del parasimpático, miosis, diarrea y bradicardia. ¿Te das cuenta cómo esas cosas son del parasimpático? Además, síntomas de la contracción muscular, como calambres e incluso puede llegar a una dificultad respiratoria,
Bueno, la dificultad respiratoria también puede ser porque el parasimpático te cierra la vía aérea, pero además una parálisis del diafragma. ¿Quedamos claros? Todo esto son síntomas de exceso de acetilcolina. Listo. Cuando tengas un exceso de acetilcolina, en cualquier situación, imagina que se pasó o se intoxicó con estos o con estos, puedes tratar de compensar y bloquear receptores de acetilcolina. Ojo, si quisieras bloquear receptores nicotínicos de la acetilcolina, ¿qué darías? Curare. Pero si quisieras bloquear receptores muscarínicos, bloquear el parasimpático, bajarle el nivel al parasimpático, ¿darías? Atropina. La atropina, digamos que atropella a los receptores M1. Perdón, M en general, a los muscarínicos. A los receptores muscarínicos todos. Entonces tiene efectos de bajar el parasimpático. Por lo tanto, tiene efectos como si subieras el simpático. O sea, te da síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, inhibir la peristalsis en las pupilas. ¿Qué provoca? Que se abran. Midriasis. Muy bien, entonces no te quedes nada más con las palabras que ahí dice. Entiende el concepto de que la atropina bloquea el parasimpático y entonces deja ser libre y sube el simpático. Podrías decir que abre la vía aérea y demás. ¿Alguna duda hasta aquí? Existe otra sustancia que bloquea específicamente los ganglios autonómicos que se llama hexametonio, pero no es muy relevante. El hexametonio bloquea ganglios autonómicos. O sea, bloquea a los NN o N2. Muy bien, continuamos. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya podemos pasar ahora a las catecolaminas. Las catecolaminas, tenemos estas tres: la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. El precursor de las catecolaminas es la tirosina. La tirosina se convierte por la tirosina hidroxilasa en L-Dopa. La L-Dopa es el precursor inmediato de la dopamina. Pregunta de examen. L-Dopa, precursor de la dopamina. La dopa descarboxilasa lo convierte en dopamina. Y la dopamina desde aquí ya tiene actividades biológicas importantes. Te voy a meter un concepto interesante teórico que debes de ir anotando por ahí. La dopamina está asociada a las vías dopaminérgicas. Si tú tienes, vamos a ponerlo de esta manera, exceso de actividad dopaminérgica, te va a producir alucinaciones, esquizofrenia. Ya lo retomaré, sobre todo en los receptores de 2 y de 4. Si tú tienes disminución de la actividad de la dopamina, sobre todo en una porción llamada sustancia negra, porción compacta, te va a dar una enfermedad que se llama Parkinson. Sí, si te dañas la sustancia negra porción compacta por afectación de la dopamina,
te va a dar Parkinson. Pero bueno, después retomo un poco más de esto. Quiero que sepas que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso a los pacientes como tratamiento no les dan dopamina, les dan L-Dopa, que sí entra. ¿Ok? A los pacientes con Parkinson les pueden dar L-Dopa. Sí, también esta sustancia negra se llama locus niger o lo abrevian sustancia negra porción compacta. Muy bien, ya lo retomaré al ratito. Quiero continuar con la síntesis de catecolaminas. La dopamina se convierte luego en noradrenalina y la noradrenalina se convierte en adrenalina. Esta conversión de dopamina a noradrenalina es por la dopamina beta hidroxilasa y de noradrenalina a adrenalina por la feniletanolamina N-metiltransferasa. ¿Ok? Hidroxilasa y metiltransferasa. Listo. Las catecolaminas, que están aquí, son degradadas, pregunta de examen, principalmente por dos enzimas degradadoras, la MAO y la COMT, que significan monoaminooxidasa y catecolometiltransferasa. Y les gusta preguntar directamente cuál es el producto de desecho. El producto de desecho de la MAO, como verás, es lo que se apellida sobre todo, vámonos solo con lo principal, mandélico. MAO produce ácido vanilil mandélico. Muy bien. Mientras que la COMT, su producto de desecho principal es lo que termina llamándose metanefrinas. Metanefrinas. Preguntable. Por lo tanto, te queda claro que el producto de desecho de las catecolaminas son el ácido vanilil mandélico y homovanilil mandélico y las metanefrinas. De hecho, tan así es que hay una enfermedad que se llama feocromocitoma, ¿lo has escuchado? Hay un tumor que se llama feocromocitoma, el cual consiste en que si tú tienes un tumor en la médula suprarrenal, produce probablemente catecolaminas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del sistema autónomo por acá? Te dije que la médula suprarrenal era como un ganglio autonómico que luego liberaba adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces hay un tumor de la médula suprarrenal, es un tumor de color negro que se llama feocromocitoma y produce catecolaminas. ¿Cuáles crees que son los síntomas si lo que produce principalmente es noradrenalina y adrenalina? Pues da taquicardia, hipertensión, calor. La sensación de calor es porque te vasoconstriñe la piel. Entonces el calor se te queda en el interior. Midriasis, exacto. Así todos esos, o sea, cosas de aumento del simpático, ¿no? Resulta que como muy rápidamente las catecolaminas se degradan a sus metabolitos de desecho, no mides las catecolaminas para diagnosticarlo. Si tienes una sospecha, lo que tienes que hacer es diagnosticarlo de la siguiente manera. Medir ácido vanilil mandélico y metanefrinas. Pero como esto da por impulsos, no te sirve durante un ataque, no te sirve en la mañana, no. Es en orina de 24 horas. Porque no lo pescas en un ataque. ¿Sí? Sube y baja muy pronto. Entonces juntas la orina de todo el día y ya haces una medición. Retomaremos este tema en endocrinología.
Vamos detallando cositas de cada tipo de receptor y todo. Bueno, vamos a comenzar con la noradrenalina. La noradrenalina, ya que te mencioné un par de enfermedades específicas de cada cosa, la noradrenalina y la adrenalina se estudian en conjunto. Son los principales responsables del sistema nervioso simpático. Aunque no es totalmente exclusiva su acción en el sistema simpático, sí es como el 99% de la actividad, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar actividad de la noradrenalina? Se le va a encontrar en las terminales postganglionares simpáticas. ¿Recuerdas? Postganglionares. Las de específicamente aquí. El sistema simpático postganglionar, ya realizando su efecto. Y luego también se le encontrará siendo liberado de la médula suprarrenal, como lo que te platiqué, que es como un ganglio autónomo, pero sin axones de salida, lo libera directo a la circulación. Esto sirve para mantener como un cierto tono en el sistema simpático en general en el cuerpo. Cuando te da un susto, la liberación de adrenalina y noradrenalina que viene de la suprarrenal es lo que te pone en esta condición de lucha o huida. También se encontrará en el sistema nervioso central, específicamente en regiones como el lucus ceruleus, núcleos vulvares y protuberanciales. Listo. Aquí está un esquema del sistema nervioso simpático. Recuerda que al sistema nervioso simpático se le llama como también el sistema, por su anatomía, tóraco lumbar. Porque empieza en nivel del tórax y acaba en la zona lumbar. Mientras que al sistema parasimpático se le llamaba craneosacro por el origen de sus nervios. Pero bueno, eso ya es más de anato. Recuerda que el sistema nervioso simpático hará todos los efectos de la lucha y huida. Estará haciendo cuestiones como dilatar las pupilas, inhibir salivación, relajar los bronquios y abrir la vía aérea, aumentar el ritmo cardíaco, disminuir el peristaltismo y la secreción intestinal. Libera glucosa para ese momento de lucha y huida. Es catabólico, te libera nutrientes disponibles a la circulación. Inhibe que orines y listo. En cuestiones de lo sexual, vamos a platicarlo ya después, pero el simpático genera el orgasmo, ya sea la eyaculación o el orgasmo femenino, y mientras que la erección la había hecho el parasimpático. Bueno, vámonos a un asunto más relevante en este instante para la noradrenalina y la adrenalina, que son sus receptores. Cuando hablas de los neurotransmisores te importa muchísimo los receptores. Vamos a tratar de darle este enfoque. Sí, el clásico parasimpático para, simpático dispara. A ver, volviendo aquí a los receptores. Tenemos los receptores alfa y tenemos los receptores beta. Los receptores alfa tienen mayor afinidad por la noradrenalina, mientras que los receptores beta tienen más afinidad por la adrenalina. Quiero que te sepas los sinónimos. También se les llama respectivamente norepinefrina, bueno, ya de manera sintética, ¿verdad? Y epinefrina. La que tiene nor es la misma, noradrenalina, norepinefrina. Antes de volver a esos efectos específicos, recuerda que te dije que se estudian juntos. La adrenalina está principalmente relacionada a las terminaciones postganglionares simpáticas y a la médula suprarrenal, y los receptores, recuerda, principalmente en los beta. Dejando claro eso, vamos a estudiarlos juntos. Pregunta: ¿quién actúa principalmente en los receptores alfa? La noradrenalina. ¿Quién actúa principalmente en los receptores beta? La adrenalina. Vamos a ver qué efecto tiene o qué implicación nos genera. Primero lo primero, alfa 1. Alfa 1 estos tienen una función súper definida. Los receptores alfa 1, como casualmente y tema de así de que total casualidad, casi todos los receptores que tienen 1
un 1, ¿sí? Casi todos los receptores que tienen un 1 sirven para contraer músculo liso de alguna manera. M1, alfa 1, histamina tipo 1, el de vasopresina tipo 1, el receptor de la angiotensina 2 tipo 1, ya lo veremos mañana, ¿ok? Casi todo lo que tiene 1. Ajá. Entonces tienen todos los que me refiero de tipo metabótropo, terminan por lo tanto por aumentar el calcio. Es un tip así como de abreviación. Siempre que te pregunten por el receptor tal tipo 1, tú ponle que aumente el calcio. Mira, qué sencillito, ¿no? Aumenta los niveles de calcio, aumenta la permeabilidad al calcio debido a que aumenta también el IP3 y el diacilglicerol. Como lo vimos, es también de tipo metabótropo. ¿Te das cuenta de que todos los receptores del sistema simpático son metabótropos? ¿Sí? Metabótropos. Metabótropos. Súper pregunta de examen. Y les encanta preguntar cuál. El GQ, que activa la fosfolipasa C, eleva el IP3 y el diacilglicerol y nos aumenta los niveles de calcio, que va a provocar contracción del músculo liso. Contracción del músculo liso. Contracción del músculo liso. Yo le dejaría hasta aquí, hasta liso, porque no nada más es el vascular, es en general. De todos los lugares que tú sabes que se tiene que contraer el músculo liso durante la acción del sistema simpático. Te lo pongo de la siguiente manera. ¿Sí o no? ¿Esperas encontrar receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos de la piel? Sí esperas encontrar receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos de la piel, porque ahí se tiene que contraer el músculo liso para disminuir el flujo sanguíneo de la piel cuando se activa el simpático para la lucha o huida. Te pregunto, ¿esperas encontrar receptores alfa 1 en el músculo liso de los vasos sanguíneos del intestino? Vascular, pero del intestino. Sí, también. Tienes que pensar en qué momento estás hablando. Porque durante la lucha y huida, en el intestino tampoco quieres que viaje la sangre. Tú quieres que la sangre se vaya a los músculos. Ahora sí estoy hablando del flujo sanguíneo al intestino. Ok. Te pregunto. Durante la lucha o huida, ¿te deben de dar ganas de hacer pipí o popó? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué receptor crees que tiene el esfínter urinario y el esfínter anal? Alfa 1, para que si estás en lucha o huida, se cierre. También en el músculo, por eso le quito vascular, porque los esfínteres también se cierran por alfa 1. O chécate esto, el ojo. Ya me habías contado tú que había un músculo en forma de esfínter que cerraba la pupila. También hay un músculo que lo abre. ¿Cómo se llama el músculo que abre la pupila? El músculo radial del iris o dilatador de la pupila. También tiene alfa 1. ¿Por qué? Fíjate la forma que tenían. Tanto para abrir como para cerrar la pupila, se necesita que un músculo se contraiga, pero son diferentes músculos. Esto es lo que te ayuda a entender cómo funcionan los diferentes receptores. Esfínter de la pupila se tiene que contraer para cerrar. Eso es del parasimpático con el receptor M1. Ya lo pasamos. Ahora, si no quieres cerrar, si no quieres hacer miosis, si quisieras dilatar, hacer midriasis, el músculo radial del iris, o sea, en forma de rayos, o dilatador de la pupila, se contrae para abrir la pupila y hacer midriasis. Para que se contraigan esos musculitos que están así en forma de rayos de sol y abran la pupila, se requiere el receptor alfa 1. ¿Sí va quedando claro? O sea, la diferencia es, en ambos casos se contrae, pero tienen diferente disposición, por eso hacen diferente efecto.
pero están en coordinación con su simpático o parasimpático. Muy bien, bueno, ya. Para no clavarse en esa idea. El alfa 1, igual que muchos de los receptor tipo 1 de algo, tienen receptor GQ, que activa la fosfolipasa C, que aumenta el IP3 y el diacilglicerol y aumenta los niveles de calcio. ¿Vamos bien? Me voy a brincar el alfa 1 y me voy a ir al beta 2. En vez de alfa, beta. En vez de 1, 2. Este que te puse alfa 1 hacía contracción. ¿Te diste cuenta? El beta 2 lo que hace es lo contrario. En vez de alfa, beta. En vez de 1, 2. En vez de contraer, relaja. Relajación. Por eso un ejemplo de ubicación es el músculo lisobronquial. El beta 2, mira, aumenta el AMP cíclico. De hecho, déjame te confirmo ese. Fíjate cómo, por lo tanto, lo queremos para relajar el músculo lisobronquial. ¿Qué receptor le dan a activarse a las personas que tienen asma para que se les abra la vía aérea? El beta 2. A las personas que tienen asma le dan medicamentos como salbutamol, propanolol. Ahorita los vamos a retomar al final. Pero les dan broncodilatadores, como el propanolol, salbutamol, que actúan en beta 2 para que se relaje. Entonces, estimular el receptor beta 2 relaja el músculo liso y te permite respirar si tienes asma. ¿Quedó claro hasta aquí? Tengan mucho cuidado cuando les pregunten en los exámenes, porque si yo te pregunto, paciente con la vía aérea cerrada, con asma, un ataque asmático o algo así, le quiero activar qué receptor para dilatar la vía aérea. La pregunta es distinta si yo te digo lo mismo paciente con la misma asma, con el mismo situación de que no puede respirar, ¿qué receptor le quiero inhibir para que se broncodilate y pueda respirar? Si le tengo que inhibir, le inhibo uno que le cierra la vía aérea. Si te confundes, pones esto. Este no es. Esto contrae las cosas que se tienen que contraer cuando actúa el simpático. Ese no es. ¿Cuál es el que cierra la vía aérea? El parasimpático. Si yo te preguntara cuál tengo que bloquear para que el paciente pueda respirar, tendría que bloquear receptores muscarínicos. Muscarínicos. Podría ser este o a veces ha venido este. ¿Queda claro? Bloquear receptores muscarínicos porque es el que te cierra la vía aérea. Es la diferencia en las preguntas. ¿Cuál tienes que bloquear? ¿Cuál tienes que estimular para hacer esto, para hacer aquello? Muy bien. Ya entendimos los dos principales receptores del sistema simpático, el alfa 1 de la contracción, el beta 2 de la relajación. Todo es metabótropo. Bueno. Ahí te va otro de los beta. El beta 1. Este es del corazón. ¿Qué efecto tiene el simpático en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta todo lo del corazón. Todo. ¿Cuál es el receptor que aumenta la actividad cardíaca? Beta 1. ¿Cuál puede ser el efecto adverso de tomar demasiados medicamentos agonistas beta 2? Un paciente asmático que se tome demasiado de eso, que le dé taquicardia, por ejemplo. Si un paciente tiene taquicardia, ¿qué receptor le bloqueas? Si un paciente tiene taquicardia, le bloqueas el beta 1 para que no tenga taquicardia.
Si un paciente tiene taquicardia, ¿qué receptor le estimulas? Le estimulas uno del parasimpático. Para que haga lo contrario, le estimularías M2. Bloqueas, estimulas, bloqueas, estimulas. ¿Quedó claro esta idea? Muy bien. Ok, siguiente. El alfa 2, este es súper especial. Alfa 2 es un receptor de tipo autorreceptor. Mira. Es el que hace la retroalimentación negativa. Por eso tiene un receptor de tipo G inhibidor, el cual disminuye el AMP cíclico y por lo tanto saca potasio de la célula. O sea, flechita para arriba potasio. ¿Recuerdas? Flechita para arriba potasio, aumenta la permeabilidad a la célula de su potasio, saca el potasio, la célula se vuelve negativo, se hiperpolariza, lo que ya habíamos platicado. Y por eso, ¿qué le hace al sistema simpático? Curiosamente, este apaga el simpático. Es un receptor que, aunque es del simpático, si tú estimulas ese receptor del simpático por ser el de la retroalimentación negativa, lo apaga. Entonces tiene efectos de bajar el simpático, subir el parasimpático. ¿Me explico? Si no viniera ninguno de los ejemplos que ya te di antes, a ver, ¿qué tendrías que hacerle al alfa 2 para bajar la frecuencia cardíaca? Para bajar la frecuencia cardíaca, ¿qué tendrías que hacerle al alfa 2? ¿Qué tendrías que hacerle al alfa 2 para bajar la frecuencia cardíaca? Tendrías que estimularlo, activarlo. Porque hace una retroalimentación negativa y apaga el simpático. No me pueden contestar otro receptor. Pregunté muy puntualmente, ¿qué tendrías que hacerle al alfa 2 para bajar la frecuencia cardíaca? ¿Estimularlo o inhibirlo? Como es un receptor que hace retroalimentación negativa y apaga el sistema simpático, tendrías que estimularlo para que baje la frecuencia cardíaca. Les voy a poner un ejemplo de cómo funciona ese que ha venido en algunos casos de examen. Tenemos otra vez este esquema. Dentro de esta región te das cuenta que tenemos el sistema autónomo, ¿verdad? Bueno, déjame te cuento que la cocaína, por ejemplo, la cocaína lo que hace es hacer que se libere todo el neurotransmisor de noradrenalina que existe. Y por ejemplo, pues te da un chorro de actividad simpática. Taquicardia, agitación, hiperactividad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Confírmenme que queda claro que lo que hace la cocaína es liberar las catecolaminas. Entonces se activa mucho el simpático. ¿Existe un antídoto para la cocaína? O bueno, se pueden dar medicamentos para la cocaína y vino así en un examen. Déjame ver si encuentro el nombre aquí en súper rápido. Agonista alfa 2. Prazosina. ¿Cómo se me pudo ir el nombre? No, no es cierto, ese no es. Tienes razón, clonidina. Excelente, gracias. Hay un medicamento que se llama clonidina. Y mira, cuando tú tienes mucha noradrenalina, esto es un mecanismo de retroalimentación que normalmente debería de ir
a la neurona preganglionar, y la neurona preganglionar es la que tiene el receptor alfa 2. ¿Se entiende la idea? Ok. Y por eso el alfa 2 es inhibitorio, sobre el sistema simpático. Cuando tienes mucho producto final, lo detecta la neurona que está liberando la señal, está preganglionar, es la que tiene el receptor alfa 2, y cuando lo estimulas se apaga el sistema simpático. ¿Ves por qué te digo que es el de la retroalimentación negativa? Como cuando le das cocaína, esto no responde porque estás liberando demasiada noradrenalina, hay medicamentos antídoto o hay otro tipo de medicamentos que sirven para bajar el sistema simpático, pero desde acá. ¿Qué medicamentos actúan en alfa 2? ¿Qué medicamentos actúan en alfa 2? El ejemplo es la clonidina. Al estimular alfa 2, apagas el sistema simpático. ¿Tiene sentido? ¿Cuál sería el efecto de la clonidina que estimula alfa 2? ¿La frecuencia cardíaca? Disminuye. ¿La vía aérea se? La vía aérea se constriñe. Muy bien, ya entendiste la idea. Le daremos un repaso en un futuro, pero ya entendiste que es el de la retroalimentación negativa. Entonces, si tú quieres prender el simpático, puedes activar uno de estos o estos, o podrías también bloquear este. O podrías también bloquear el parasimpático. Entonces, haz de cuenta que este es un agente doble. Este es un receptor del simpático que trabaja como si fuera del parasimpático. ¿Ok? ¿Ya quedó todo claro? ¿Podemos pasar a lo siguiente? Muy bien, muy bien. Ahora, rápidamente te platico del beta 3. El beta 3 es un receptor que actúa, aquí dice en tejido adiposo, en realidad hace todo lo metabólico. Metabólico. ¿Qué efecto tiene el sistema simpático en lo metabólico? ¿Anabólico o catabólico? Es catabólico. Entonces, te eleva los niveles de glucosa, te libera ácidos grasos libres, destruye tus reservas de glucógeno, libera todo para que lo tengas disponible para la lucha o huida. Muy bien, ya lo entendiste. Todo eso es por el receptor beta 3. El beta 3 hace todo lo metabólico del sistema simpático. Ahora, déjame te doy unos tips. Algo bien interesante, algo que te va a gustar mucho, mucho. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente que llega con un ataque de asma? ¿Cuál es el principal problema para el paciente que llega con asma? ¿Qué tiene de problema? Peor aún, un shock anafiláctico. No puede respirar, pero para nada. Aunque le baja la presión y tiene muchas cosas, sí. Pero en el shock anafiláctico, en el asma, lo principalmente grave es que tiene cerrada la vía aérea. ¿Qué le das? ¿Epinefrina, adrenalina? ¿O le das norepinefrina, noradrenalina? Le das esto porque esto puede ser el tratamiento del shock anafiláctico. Porque es más sensible a los receptores beta, entre ellos el beta 2 que te abre la vía aérea. Y era el principal problema, se iba a morir por no respirar. Ahí te va otro ejemplo. Algunos pacientes entran en shock por vasodilatación, es decir, les baja tanto la presión que se podrían morir. Como por ejemplo los pacientes a los que les da una sepsis o una vasodilatación. Shock séptico, que es un tipo de shock distributivo. No te preocupes. El punto es que se vasodilata y se le baja la presión bien feo. ¿Qué le darías de tratamiento? Noradrenalina. Porque fíjate cómo tiene efecto en los alfa 1, constricción vascular en la piel y en los intestinos para que se constriña y mejore la presión sanguínea. Si un paciente está muy hipotenso, claro, además de darle líquidos, si el problema es que le faltan líquidos, no te preocupes, veremos más de esto en temas de fisiología cardiovascular. Muy interesante. Pero
el shock séptico distributivo cuando se vasodilata, lo tratas con noradrenalina. Y mira, ¿qué crees? ¿Cuál crees que es el efecto adverso de que te equivoques y en vez de ponerle la noradrenalina intravenosa como se debe de administrar en un goteo súper lento, se te salga el botecito, se te salga la canalización y se te salga el líquido hacia el tejido? ¿Qué crees que pasa? Todo ese pedazo de tejido se puede morir necrosado por una súper fuerte vasoconstricción. Por eso es de mucho cuidado la administración de noradrenalina. ¿Y por qué se necrosa el tejido? Porque constricción de los alfa. Una isquemia seria, exacto. Ahí te van más versiones de preguntas posibles. Si un paciente está hipertenso, fíjate muy bien lo que te pregunto. Si un paciente está hipertenso, de los que estás viendo en pantalla, ¿qué receptor puedo olvida lo que dije de los que estás viendo en pantalla? Si un... No, sí, de los que estás viendo en pantalla, en un paciente hipertenso. Otra vez. Tienes un paciente hipertenso. De los receptores que estás viendo en pantalla, ¿cuál puedo estimular? ¿Cuál puedo estimular? Puedo estimular alfa 2. Muy bien. ¿Cuáles puedo bloquear para bajar la presión sanguínea? Primerito, alfa 1, para vasodilatar. Si no viniera y te dijeran que, bueno, bajando la frecuencia cardíaca, entonces bloqueo beta 1. ¿Ok? Si te dijeran también para bajar la frecuencia cardíaca debo de estimular a, y no viene ni este ni este, ¿en quién piensas? Para bajar la frecuencia cardíaca, ¿a quién debo estimular? Al muscarínico. Muy bien, excelente, ya lo entendieron. ¿Quedó claro todo este asunto? Ya está. Ahora sí, hemos terminado con la adrenalina y la noradrenalina. Vamos a pasar a la dopamina. La dopamina tiene sus receptores también todos metabótropos. El D1 y D5 aumentan el AMP cíclico, 2, 3 y 4 reducen el AMP cíclico. Por lo tanto, podemos identificar que estos son de tipo G inhibitorio, perdón, GS, y estos son G inhibitorio. Los receptores son así tal cual, la letra mayúscula y un número. ¿Tienen alguna asociación especial? Sí, el D2 hiperestimulado y el D4 tienen el efecto de asociarse a la esquizofrenia. Por lo tanto, tratamiento para la esquizofrenia incluye los bloqueadores de la dopamina. En general, la sustancia negra, cuando se encuentra dañada, cuando hay daño de la sustancia negra, ¿te genera qué enfermedad dijimos? Parkinson. Parkinson. ¿Cuál es el tratamiento del Parkinson? Puede ser L-Dopa o pueden ser agonistas dopaminérgicos, o sea, medicamentos que actúen en los receptores dopaminérgicos. Detalle interesante, si le das demasiado de esto, ¿qué crees que le pueden dar? Esquizofrenia o alucinaciones. ¿Cuál crees que es el tratamiento para la esquizofrenia? Bloqueadores de la dopamina. ¿Cuál crees que es el efecto adverso si se te pasa la dosis? Temblores y síntomas estilo Parkinson. ¿Tiene sentido? Yo uso un recordatorio. Fíjate, la palabra dopa, de hecho, el D3, déjame lo llevo. Y te hablo un poco de esto antes. El receptor D3
El receptor D3 es el principal receptor de una cosa llamada núcleo accumbens, que pertenece al sistema mesocortical. ¿Alguien sabe de qué es? Este exacto es el centro de las adicciones. O también dígase el centro de la recompensa. O sea, esta región del cerebro controlado por la dopamina, especialmente el receptor D3, es el que te refuerza por la dopamina, el centro del placer, correcto, ese es otro nombre. Centro del placer. Y es el que hace que te acostumbres y quieras hacer más y más y te vuelvas adicto a algo. A las drogas, a TikTok, a lo que quieras. ¿Ok? Ese. Entonces, pregunta de examen. Si tú dañas el D3, el núcleo accumbens, sistema mesocortical, todos estos nombres sinónimos que tiene. Sistema mesocortical es el más difícil de aprender, o sea, siempre los ordenan. Esto, si lo dañas, el paciente pierde la posibilidad de generar ese hábito, sensación de recompensa, o pierde la tendencia a las adicciones, claro, pero tanto en lo positivo como en lo negativo. Deja de sentir esa sensación de placer y ya no puede desarrollar, por ejemplo, hábitos. ¿Ok? ¿Queda claro la idea? La asociación de esto con la idea de recompensa y reforzamiento que hace que desarrolles tanto adicciones, la parte mala, como los hábitos, cosas buenas. Bueno, ya quedó. Y fíjate cómo el nombre no es casualidad. Dopa, dopaje, dopamina. Como el antidoping. ¿Sí? Fíjate, yo me imagino lo siguiente. Un drogadicto. Si ese drogadicto se mete demasiada dopa, demasiada de su droga, ¿qué cosas le pasa? Alucinaciones, como en la esquizofrenia. De hecho, las drogas alucinógenas tienen efectos aquí. ¿Qué tal? ¿Tiene sentido? La esquizofrenia son alucinaciones. Entonces yo lo asocio así. Es como un recordatorio, más que nada. ¿Y qué pasa al adicto si le quitas su droga, si le quitas su dopa y le baja la dopa? Le da temblor de abstinencia. Yo con eso me acuerdo del Parkinson, que recuerda, tiene temblor. Y luego toma de más. Así, pum, pum. Ahí está. El personaje de mi historia, en mi imaginación, como para reforzar la idea, es un hombre negro, extremadamente mamado y musculoso. Espera, se me antojó. ¿Digo qué? ¿Qué? De ahí, ¿por qué eso? ¿Por qué? Sustancia negra, porción compacta, maciza, fuerte, musculosa. ¿Ok? Y ahí ya es una mini historia recordatorio. Este individuo, así como 50 Cent, le da abstinencia si le baja la actividad de la dopamina, y alucina si le sube. Fácil, ¿no? Ok, bueno, ya quedaron ahí los receptores, los mecanismos y todo. Siguiente. La dopamina además tiene acción en los núcleos del RAFE y sirve para la agregación plaquetaria. Listo. Sí, a ver si... Ya andamos en las últimas. Tranqui. Ya estos son más rápidas. Cuestiones de serotonina. Serotonina, rápidamente. La serotonina deriva del triptófano. Se sintetiza gracias a la enzima hidroxitriptófano descarboxilasa. O triptófano hidroxilasa como mayor precursor, porque deriva del triptófano, así de fácil. Les gusta preguntar el producto de desecho de la serotonina, que es el ácido 5-hidroxindol acético. Suena muy difícil, yo lo sé, pero déjame te lo pongo sencillo. La serotonina, ¿cómo se abrevia?
¿Te acuerdas cómo se abrevia la serotonina? La serotonina se abrevia 5-HT, porque es 5-hidroxitriptamina. Entonces es muy parecido el desecho. 5-indol acético. TNS5H. Es un metabolito de desecho. Es muy sencillo de identificar. Listo. Entonces, esto también es producido por la MAO, la monoaminoxidasa, como ya habíamos visto que degrada varios neurotransmisores. Y también funciona mientras está en la hendidura sináptica, pero no es degradado, es recapturado. Es recapturado. La recaptura de serotonina también se lleva a cabo mediante un mecanismo de transporte activo secundario. Y quiero que sepas que la serotonina, como enfermedad clínica asociada, la baja serotonina, ¿qué enfermedad nos genera? Depresión. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Hay otros que se llaman inhibidores duales de la recaptura de serotonina y noradrenalina. ¿Listo? Inhibidores de la recaptura de serotonina o inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. ¿Te das cuenta? Para que así haya más tiempo de vida de la serotonina en la hendidura sináptica, dure más tiempo ahí, porque si no se hubiera recapturado. No se degrada, la serotonina se recaptura. ¿Recuerdas ese detalle? Inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Muy bien. Ya quedó. ¿Dudas? Perfecto. Aquí están los receptores con algunos detalles. La agregación plaquetaria es para algo de lo que sirve. La contracción del músculo liso intestinal, lo veremos en digestivo después. Estimula el vómito en el área postrema. Favorece el peristaltismo y está por ahí en el sistema límbico. No es tan relevante en este momento. Fíjate la forma del receptor. 5-HT. La forma en la que se abrevia la serotonina. Listo. La histamina. La histamina es una amina biógena. Amina biógena. Igual que la serotonina. Y es fabricado por la histidina descarboxilasa. Esta es la enzima que la fabrica. Los receptores de histamina tenemos los siguientes. El receptor H1, H2 y H3. Los importantes son el receptor H1, se encuentra en el endotelio y en el cerebro. De hecho, este es el receptor que la histamina estimula para generar edema y vasodilatación. Y que luego te genera moqueo y alergias y cosas del estilo. Por eso hubo unos medicamentos que sacaron que se llaman antihistamínicos, que inhibían a los H1. ¿Cuál crees que era el efecto adverso? Daban sueño. Por eso los antigripales dan sueño. Sí, dije que dan edema. ¿Te acuerdas que la histamina, cuando se libera de las células cebadas y mastocitos y así genera edema, inflamación, se filtra líquido? Bueno, eso es por el receptor H1. Mientras que los antihistamínicos bloquean eso, pero en efecto contrario dan sueño. No te confundas con el receptor H2 que se encuentra en la mucosa gástrica. ¿Ok? Este tiene que ver con un medicamento que antes se daba que se llama ranitidina. Y era para disminuir la secreción gástrica. De todas maneras, te estoy hablando de medicamentos que ya han evolucionado. Y disminuía la producción de ácido clorhídrico. Ajá. Y el receptor H3 está por ahí en el plexo mientérico. Ya está. No es el omeprazol. Ranitidina. Ya no se comercializa. El omeprazol actúa a otro nivel. Sí.
Este lo quitaron porque encontraron como que predisponía al cáncer, supuestamente. No he leído ese artículo. Tengo que confirmarlo. Ok, listo. Vamos a hablar de los aminoácidos. Los neurotransmisores que tienen clasificación de aminoácidos son el glutamato, el GABA y la glicina. Vámonos súper rápido. El glutamato, el GABA y la glicina. El glutamato es, pregunta de examen, el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Se encuentra en la médula espinal y en el cerebelo. La clave es que ahorita te voy a llevar a sus receptores. Quiero que te acuerdes que son ionotrópicos todos. NMDA, AMPA, kainato. Y los metabótropos son, ¿te acuerdas? Los que se llaman M-GLU. ¿Recuerdas? M-GLU. Los metabótropos aumentan el IP3 y el diacilglicerol. Ahora, ya tenemos los metabótropos y los ionotrópicos. Vamos a verlos en la tablita. Aquí está. Pregunta de examen clásica. ¿Cuál de estos receptores es el que aumenta la permeabilidad o conductancia al calcio de los ionotrópicos? De los ionotrópicos, ¿cuál aumenta la permeabilidad al calcio? El NMDA. Es el único que aumenta la permeabilidad al calcio. Los otros dos, AMPA y kainato, solo aumentan la permeabilidad al sodio. Ignora el potasio por lo pronto. No estoy interesado en eso ahorita. Esto es lo que provoca su principal efecto excitatorio. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Los M-GLU son metabótropos, como podrás observar, y tienen también su actividad de aumentar la permeabilidad al calcio, pero no son los que nos importan más por el momento. Esto que viene está muy interesante. Muy interesante. El glutamato también es de esos neurotransmisores que se recapturan. Se recaptura. Y como buena recaptura necesita energía, transporte activo secundario. Por lo tanto, como buen transporte activo secundario que necesita para recapturarse, lo que ocurre es que si tú tienes una falta de ATP por una isquemia cerebral, el glutamato no se recaptura y se queda ahí metiendo calcio a tu cerebro. Atención aquí, pregunta de examen. Este es el cerebro, ¿ok? Y este es un vaso sanguíneo que llega hasta ahí. Digamos que tienes un stroke y se te obstruye. El pedacito inmediato en contacto se te muere. Isquemia cerebral, un stroke, accidente cerebrovascular. Ya, no hay nada que hacer con ese pedazo. Pero alrededor hay una zona que se llama zona en penumbra, que podría salvarse o podría no salvarse. Pero ¿sabes qué es lo que le está ocurriendo? Es que le está faltando oxígeno, le está faltando ATP por la isquemia, pero no tan como para matarla, pero sí como para que no tenga suficiente energía para recapturar el glutamato. Por lo tanto, en la zona en penumbra, en el exceso de glutamato que se queda ahí, empieza a entrar demasiado calcio. Y eso hace que, por culpa de los receptores NMDA, se produzca toxicidad por calcio. Neurotoxicidad. O también conocida como lo excita, la excitotoxicidad. Excitotoxicidad por glutamato. Esto va a generar que se muera este pedazo. Te digo algo bien interesante. Se ha propuesto y se han encontrado resultados favorables a que puedes prevenir que se muera ese pedazo con un tratamiento de bloqueadores de canales de calcio.
Interesante, ¿no? Entonces puedes evitar que un pedazo más amplio del cerebro de una persona se muera. Entonces la excitotoxicidad por glutamato, preguntísima de examen. De hecho, no es nada más en los que tienen accidente cerebrovascular. ¿Sabes quién más tiene mucho glutamato en su cerebro? Los pacientes con bipolaridad. El glutamato es el neurotransmisor que se encuentra elevado en una entidad clínica llamada bipolaridad. Y a lo largo de los años también desarrollan esta neurotoxicidad por glutamato. Eso es lo importante del tratamiento a largo plazo que, por ejemplo, el litio previene. Bueno. Fíjense cómo tenemos aquí sustancias que hacen el efecto semejante a este receptor. Muchos de estos le heredaron el nombre. Oye, ¿por qué le pusiste así? Ah, porque se activa con esa sustancia que me encontré. Oh, ok. ¿Y quién lo inhibe? Esta otra. Muchas de estos no se te hacen familiares. Pero en un rato te voy a mostrar en la tabla medicamentos que hagan efecto agonista y antagonista, es decir, a favor a y en contra de estos receptores al final. ¿Listos con el glutamato? Podemos pasar a lo siguiente. Súper pregunta de examen. Ahora estamos con el GABA. Muy rápido, muy express. El principal neurotransmisor inhibidor. Principal neurotransmisor inhibidor, el GABA. Tiene dos receptores. También es del grupo de los aminoácidos. Tiene dos receptores, el GABA A, que ya vimos, que abre canales de cloro, aumenta la permeabilidad al cloro. Y es de tipo ionotrópico. ¿Te acuerdas de esto? La apertura de los canales de cloro es ionotrópica. Mientras que su receptor GABA B es metabótropo, un poco más lento, y es acoplado a proteína G abriendo canales de potasio para que se salga el potasio y se inhiba. En este caso es flechita para arriba cloro, flechita para arriba potasio. ¿A qué proteína G está acoplado este? ¿G qué? Ahí está mal escrito. ¿Qué proteína G es la que abre canales de potasio? GI. Perfecto, ya traen todo. Sí, inhibidor. Aguas. Tiene sentido, ¿no? Que sea G inhibidora. Y que aumentar la permeabilidad al potasio hace que el potasio se salga y deje la célula negativa. Como ya lo analizamos. Muy bien. Aquí te voy a platicar unas correlaciones clínicas. Está el GABA C, nuevo, no muy relevante, es ionotrópico, se está ahí trabajando. Y las correlaciones clínicas incluyen a la toxina tetánica. La toxina tetánica porque... ¿Te acuerdas del Botox? ¿Te acuerdas del Botox? Muy bien. Que no permitía que se liberara acetilcolina. Ok. La toxina tetánica hace exactamente lo mismo. Lo mismo, no permite la liberación de neurotransmisor. Por lo tanto, el neurotransmisor en la hendidura sináptica va a estar disminuida. ¿Y los receptores? Normales, ok. Pero te preguntarás, ¿por qué la parálisis es espástica? Déjate lo resuelvo súper rápido. Porque el neurotransmisor al que le prohíbe liberarse no es a la acetilcolina, es al GABA. Es todo. Por eso contestas igual. El receptor está igual, está normal, pero el neurotransmisor disminuido. Solo que como el neurotransmisor es inhibitorio, le da una tetania, una contracción sostenida, parálisis espástica. Más de eso en el tema de excitación-contracción. También, preguntita, igualito, inhibe a la sinaptobrevina. Siempre lo preguntan. Igual el Botox y el tétanos inhiben a la sinaptobrevina. Y de hecho, la toxina tetánica, ¿cómo es que bloquea la liberación de GABA? Se regresa al sistema nervioso central gracias a una molécula transportadora hacia atrás. ¿Cómo se llama? La dineína. Se aprovecha de la dineína para viajar.
te platico más de esta adinaína que provoca el transporte retrógrado hacia la neurona motora superior en un siguiente tema. También las benzodiazepinas, barbitúricos y el alcohol, recuerda, se unen a receptores tipo GABA A y aumentan su actividad, como te lo contaba. Los medicamentos, digamos, estos que suprimen el sistema nervioso central, es porque hacen efecto similar al GABA. Por lo tanto, aumentando la permeabilidad al cloro. Barbitúricos, benzodiazepinas son dos tipos de medicamentos que te dan sueño, inhiben, duermen. Son fármacos que hacen esto. ¿Qué son? Fármacos que inhiben al sistema nervioso central. Se usan para detener convulsiones, estados de ansiedad, cosas del estilo. Los veremos más en farmacología. Ahora, espera, antes de volver aquí, hay uno que se me estaba queriendo escapar. Miren, ya hablamos de este. Hay uno súper especial. Te va a gustar escuchar esto. La glicina. Dato clave. La glicina es un neurotransmisor, pregunta de examen, que puede actuar tanto excitador como inhibidor. Se le clasifica como el segundo principal neurotransmisor inhibidor y que se encuentra en la médula espinal. De hecho, específicamente en las interneuronas inhibitorias que te mostraré después en el tema de reflejos. Pero ¿sabías que es tanto excitador como inhibidor? Depende con quién se asocie. Y la glicina no tiene sus propios receptores así como bien marcados. Se puede hacer excitador si actúa en los receptores NMDA del glutamato. O se puede hacer inhibidor si actúa en los receptores GABA A. Interesante, ¿no? Sí, es un usurpador. Entonces depende a qué receptor se asocie. La glicina, que también es el último de nuestros receptores tipo aminoácido. Glutamato, GABA y glicina. Ah, es doble cara. Pero se identifica más con los inhibidores. Por eso, mira, el que te ponen principalmente en la tabla es una acción de aumentar la permeabilidad al cloro, igual que el GABA A. Ah, interesante. ¿Qué tal? La han preguntado mucho últimamente. Bueno, ahora, antes de ver esa tablita que estaba arriba, quiero que veas toda esta tabla de lo que hemos observado. Los receptores ya los conoces, los segundos mensajeros ya sabes cómo funcionan, el efecto en el conducto y si por lo tanto es excitador o inhibidor. Y lo último que te faltaría por ahí es alguno que otro excitador agonista o antagonista. Mira, aquí dice agonista, hace lo del receptor, antagonista, lo bloquea. Vamos a ver. Uno que otro, nada más. Fíjate cómo la nicotina actúa en los receptores nicotínicos. De ahí el nombre. El curare los bloquea. Mira cómo hay medicamentos como la atropina que bloquean a los muscarínicos. Cosas como la muscarina o el betanecol que lo estimula. Mira, por ejemplo, la noradrenalina. En los receptores alfa, los inhibidores de los receptores alfa 1 incluyen a la tamsulosina y la prazosina. Fíjate cómo terminan. Sin A. Sin A. Es algo que estudiamos luego en farma. Es un clásico inhibidor del receptor alfa 1. De hecho, esta tamsulosina, ¿te acuerdas que te conté que el receptor alfa 1 cierra el esfínter urinario? ¿Te acuerdas que te conté que cierra el esfínter urinario? Bueno, ¿cuál crees que es el tratamiento para la retención urinaria por hiperplasia prostática benigna?
tamsulosina. Y así funciona esto, que luego vas a conectar fisio con farma. La fenilefrina activa esos receptores alfa 1, cierra los vasos sanguíneos. Por eso cuando la inhalas, bueno, es para quitar la congestión nasal. Alfa 2, ¿quién hace efecto en el alfa 2? La clonidina. ¿Quién lo inhibe? Yohimbina. ¿Quién es el que te puede desbloquear las vías aéreas por estimular beta 2? Lo que actúa en LOL. Albuterol, propranolol, salmeterol y así. Espera, dije albuterol, salbutamol, eso sí. Y dije propranolol, ese no, ese es bloqueador. El atenolol, el esmolol son ejemplos de bloqueadores beta que sirven, por ejemplo, para bajar la frecuencia cardíaca. No quiero que te los aprendas todos, solo quiero que, o sea, veas que hay medicamentos que vas a aprender después en farmacología que van a servirte para entender cómo usar a tu favor los receptores del sistema nervioso para modificar las reacciones del organismo. Sí, ya tiene sentido la carrera. Con esto bajas la frecuencia cardíaca, con esto abres la vía aérea, con esto descongestionas, combates una taquicardia, y así, desbloqueas la vía urinaria. Muy bien. Y así con más sustancias. Vamos a cerrar con esta tablita de unos cuantos moléculas que tienen acción señalizadora. Tenemos las ATP-aminas, que se asocia a la liberación de algunas neuronas noradrenérgicas como un acompañante. La sustancia P es un señalizador del dolor. Sustancia P, dolor. Así, sustancia P, neurotransmisor del dolor. También conocido como neuropéptido Y. Las encefalinas son como opioides endógenos. O sea, te calman el dolor. Son como las endorfinas. Encefalinas o endorfinas. Son como opioides endógenos. Actúan en receptores con nombres de letras mu, kappa. ¿Ok? Y el óxido nítrico es un gas. Es un gas que tiene un efecto vasodilatador de acción corta. Como es un gas, atraviesa por difusión simple las membranas. Posteriormente podré hablarte de eso. Sí, de hecho sí, sustancia P, de pain, de ahí viene. Dolor. Ok. Y listo. Déjenme les muestro un poco de las notas del libro para ver que no se nos haya quedado nada. Digo, ya, ¿qué tanto pueden ser 3 minutos más, verdad? Ya aprendimos estas sustancias, las formas de síntesis y clasificaciones, recuerda, aminoácidos, glutamato, GABA, glicina. Ahí están las catecolaminas, muy bien. La excitotoxicidad, buenísimo dato, ¿verdad? Tanto en infartos cerebrales como en pacientes con bipolaridad, síndrome bipolar. Recuerda la distinción entre cuando un neurotransmisor es degradado o recapturado, siempre recapturándose por transporte activo secundario. Y había una más que no quiero que se me escape. Aquí están. Estas son los tipos de receptores. Mira, mu, kappa y gamma, letritas de estas, que simbolizan los receptores para las endorfinas endógenas y también para los opioides que te administras exógenos. O sea, las encefalinas u opioides endógenos de los que te platicaba, como las encefalinas, tienen su versión sintética que te administran de fuera, que son medicamentos para combatir el dolor. Y del óxido nítrico, después te podría hacer un mini videíto. Será interesante. Terminamos la
grabación de neurotransmisores.